Hola, que el Dios vivo los bendiga. En este día, hoy les voy a enseñar lo que es la guerra espiritual para aquellos que quieren aprender la guerra espiritual y la autoliberación. Aquellos que son novatos en este área. Para crecer espiritualmente es necesario aprender la guerra espiritual y la autoliberación. Para los cristianos que en verdad quieren madurar espiritualmente. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6 del verso 11 hasta el verso 18. Dice su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, porque no podéis para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y el calzado de los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y orando todo el tiempo con oración, súplica y en espíritu, velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. Esos versos son para la guerra espiritual. Pero ahora nos enfocaremos aquí en el verso 12, que dice: pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la espiritual de la maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, hay fuerzas espirituales, aquí lo dice Pablo, que habitan en las regiones celestes. Son jerarquías que tienen. Son principados, otra jerarquía, potestades, otra jerarquía, gobernadores de las tinieblas, y los jueces espirituales de maldad son otra jerarquía. O sea, estos demonios o estos espíritus inmundos malignos operan por jerarquías. Entonces ahí está, pero sí se puede luchar. Ahí dice Pablo que podemos luchar. Entonces esa es la autoliberación, luchar en el nombre de Jesús, de prender y echar fuera. como dice aquí Pablo. Amén. A ver, ahora vamos a tocar otro verso. Y estos huesos espirituales que habitan en las regiones celestes son invisibles, no son visibles al ojo humano. Son como el aire que uno respira. Y vamos a leer el verso de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, para entender más por qué es necesario la guerra espiritual en este tiempo para los cristianos, para los creyentes, para que maduren espiritualmente y no sean zarandeados por el diablo. Aquí dice su palabra, Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos del Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces ya sabemos pues que el mundo está bajo el maligno. Está bajo la maldad del diablo y sus principales, sus potestades gobernadores. Por eso muchos cristianos no pueden madurar espiritualmente, están tibios constantemente. Por eso son las cosas. Muchos cristianos, hombres y mujeres no pueden alcanzar la madurez porque aman el mundo, no se quieren desprender de las cosas de este mundo. Y si no quieren desprenderse de cosas de este mundo, no quieren practicar la autoliberación. Dicen, no, pero una vez que me confiese a Jesús, como los católicos, ¿no ven? Ya seré salvo. Usan la libertad que Dios les da como excusa para cometer pecado. Dios me dio libertad, dice. Y ponen excusa como pecado para cometer hechos vergonzosos y pecados delante del Dios vivo. Entonces, ahí está la falta de madurez de muchos cristianos y cristianas. A ver, vamos a tocar
el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que dice, su palabra dice, para los cristianos en verdaderos es esta palabra, no para los tibios que aman al mundo y aman a Dios, no saben a cuál amar. Dice su palabra, sed sobrios, velad, velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, o sea, sed vigilantes, sed despiertos, no estar dormidos en la oscuridad y en el pecado, sobrios, despiertos por el Espíritu Santo, constantemente en vigilia, espiritualmente, no hablando, no físicamente. Y dice, velad, porque nuestro adversario, que es el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este pasa para los cristianos verdaderos, porque el diablo anda como león rugiente. ¿A quién hacer caer? Otra vez hacer volver al mundo. ¿A quién devorar? Para que vuelvan al mundo. Les ofrece el pecado en bandeja de oro, de plata y de aluminio. Porque el diablo sabe lo que te gusta. Y por eso muchos cristianos caen. Pero hablo de los cristianos en verdad, tienen el Espíritu Santo en su vida, en su espíritu, en su conciencia, y tienen a Dios en verdad en su vida. Pero aquellos cristianos tibios, no, el diablo no nos molesta. ¿Por qué? Porque siguen viviendo su vida a su manera. No obedecen la ley de Elohim que está escrita en la Biblia, siguen cometiendo pecados vergonzosos delante de Dios vivo, siguen en oscuridad, en su vida hay oscuridad. Entonces el diablo dice, bueno, este está bajo mi yugo, no le molesto. Para los verdaderos cristianos, la vida delante de Jesús no es fácil, porque el diablo sabe que tienes luz, ya no estás en oscuridad, entonces por eso busca hacerte caer otra vez al mundo, para que dejes a Dios, para que dejes a Jesús. Ese verso vamos a tocar, para los que quieren aprender a guerra espiritual, ¿no? Ahora vamos a ir hacia otro verso. Vamos a leer. A ver. Génesis. ¿Por qué Génesis? Porque aquí nos da un detalle fundamental para la guerra espiritual, dice. Porque cuando el hombre cometió pecado, dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, polvo eres y al polvo volverás. O sea, aquí cuando el hombre cometió pecado, el Dios vivo dijo claramente que era polvo, porque somos polvo, fuimos tomados de la tierra. Y cuando morimos, volvimos al polvo, porque nuestro cuerpo se une a la tierra, otra vez cuando morimos físicamente. Pero estando vivo aún en este mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad, más que todo en estos últimos tiempos, seguimos siendo polvo. Somos polvo, hecho de polvo. Entonces, el enemigo se alimenta de nosotros. Donde hay pecado de odio, de rencor, de resentimientos, malos pensamientos, recuerdos de corrientes pasadas, de hurto, de asesinato, de robo. Cualquier clase de pecado, cualquier índole de pecado, ahí están las fuerzas espirituales. Donde hay odio, hay una fuerza espiritual, el mundo de odio. Entonces, somos polvo aún estando vivos, pero cuando morimos, nos volvemos polvo otra vez. Entonces, ahí está, ese es el detalle. Y también vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Y dice su palabra: ¿qué acuerdo hay entre el templo del Dios y de los ídolos? Porque nosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No ve? Ahí está su palabra. O sea, muchos no saben que el cuerpo del
ser humano es el templo de Dios vivo. Una vez que aceptas a Jesús, Él viene a habitar en tu corazón, viene a habitar en tu espíritu, donde está tu conciencia, pero muchas veces no sabes ese. Y vos sigues cometiendo el pecado en la oscuridad, en las tinieblas, entonces ahí está, y rechazas al Dios vivo. Entonces ahí dice su palabra, ¿no? Y a ver, vamos a tocar otro verso. Verso para la guerra espiritual estamos enseñando. A ver, como les digo, el Espíritu Santo habita en nosotros. A ver, vamos a leer aquí en Primera de Corintios capítulo 6, verso 18. O verso 19, mejor dicho. Pero también el 18, aquellos que están practicando, sigue el pecado de la fornicación, teniendo relaciones sexuales con una y con otra, inclusive permitiendo que los fuerzas espirituales entren en su corazón, aún amando las cosas del mundo más que a Dios. Pero más que todo vamos a leer el verso 19 que dice: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y el cual tenéis a Dios, que no sois nosotros? ¿Ve? Ahí dice su palabra. Entonces ahí está. Y mucha gente no entiende lo que es la guerra espiritual. Dice, no, pero no lo quiere practicar o simplemente no quiere saber. A ver. Entonces, ahí son esos versos para que ustedes entiendan lo que es la guerra espiritual. Es necesario en nuestras vidas como creyentes. A ver, vamos a leer cuando Jesús echaba fuera a los demonios, porque Jesús también ya practicaba la autoliberación y la guerra espiritual, porque uno primero tiene que autoliberarse y después para autoliberar a otro de todas las fuerzas espirituales. A ver si me entienden. Bueno, que el Dios vivo, a ver, les dé entendimiento. No estoy un poco mal de la garganta y bueno. Aquí dice su palabra en Mateo capítulo 12, verso 24 al 29, dice. Ay, perdón. Mas los fariseos al oírlo decían esto: no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echara fuera por Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecer su reino? Bueno, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebub, ¿por qué echará a nuestros hijos? Por tanto, ellos serán nuestros jueces, dice. Pero si yo, por el Espíritu Santo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa. Ese de saquear su casa es la guerra espiritual, porque primero tienes que atar en el nombre de Jesús, porque Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día. Atarlo a la fuerza espiritual que hay en tu corazón, como en el nombre de Jesús, atarlo como espíritu de odio, de enfermedad, de malos pensamientos. Recuerdos recurrentes del pasado, ato en el nombre de Jesús, cada por buscar mal hecho fuera. Así, o sea, esa es la manera de hacer la guerra espiritual, pero con oración y ayuno, primeramente, porque no sabes qué cantidad de fuerza espiritual hay en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Porque las fuerzas espirituales, cuando te autoliberas, salen de distintas formas. Salen en tos, salen en vómitos, salen ¿cómo se llama? En lágrimas, a veces salen como aire, en eructos, o sea, de diferentes formas salen.
salen inclusive cuando en saliva, pero es la autoliberación en la que el espiritual que uno tiene que practicar para crecer más espiritualmente, porque hoy día la maldad, la oscuridad es más superior que la luz en estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, aquí vamos a leer también los Hechos de los Apóstoles, y dice su palabra, mira, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 11 al 17, dice: y hacía pues Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos y los paños delante de su cuerpo, las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco, sé que quién es Pablo, pero nosotros quiénes sois, dijo el espíritu malo, lo que estaba dentro del hombre, ¿no? Porque como dije, mira, aquí entienda, tenemos fuerzas espirituales dentro de nosotros por los pecados que tenemos. Y ahí le respondió a esos 2 hombres. Y el hombre, a quien estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, dice, ¿ve? Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahí está. Ahí está su palabra. Entonces, hay mucha gente hoy en día que no quiere practicar la autoliberación. No puede entender. Y estamos viviendo tiempos oscuros, donde la maldad y la oscuridad es más fuerte que la luz. El amor se está enfriando. Hay matrimonios que donde no hay amor se termina. Hay divorcios, hay peleas, hay asesinatos, hay feminicidios, hombres que matan a sus mujeres, mujeres que matan a sus hombres. Tanta maldad en este tiempo. Hay pocos que se dan cuenta, pero la mayoría sigue cegado. No puede ver que estamos viviendo los días de la maldad, los tiempos finales. El tiempo de la gracia se acaba. Por eso se enseñó esto. Ojalá puedan entender. Ojalá podían practicar la autoliberación de la espiritual. Y así crecer espiritualmente más. Es para ustedes. Porque la salvación es personal. El crecimiento espiritual es personal. Si no están maduros cuando el Señor Jesús venga, o cuando mueran, no van a poder estar en su presencia, no van a poder estar con Jesús por su tibieza, por su inmadurez espiritual, por su falta de conocimiento. La guerra espiritual sí funciona, hermanos, hermanas, sí funciona. Solo tienen que creerlo por fe y practicarlo en el nombre de Jesús. No como otros enseñan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesús, porque Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, venció al diablo y a la muerte. Entonces en el nombre de Jesús sí funciona la guerra espiritual. Depende de ustedes. Muchas veces ya he hablado en mis videos, no solo en YouTube, también en TikTok, hasta en Facebook, de la guerra espiritual.
para que maduren espiritualmente, para que crezcan espiritualmente, para que no sean niños espirituales, sino madurez, que alcancen madurez espiritual en el conocimiento de la palabra del Señor Jesús, alimentándose cada día de lo que es la palabra del Señor. Perdón, porque eso es lo que alimenta y fortalece a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y obedeciendo la ley de Jesús que está escrito en la Biblia, la ley de Dios que está escrito en la Biblia. Si en la Biblia dice no fornicarás, eso es para el cristiano, no es para el incrédulo. Entonces pues tienes que entender, no fornicarás, dice no fornicarás significa. Si dice no mentirás, no puedes mentir. Si dice no robarás, no robas. No robes, ahí está la ley de Elohim, es cumplir la ley de Elohim. Por eso muchos están tibios, por eso muchos no cambian, no crecen espiritualmente. Bueno, que el Dios vivo los bendiga. Que Elohim tenga misericordia de ustedes. Que Jesús tenga misericordia de cada uno de ustedes. Porque muchos aún están niños. Muchos aún son tibios. No han crecido. Inclusive están años dentro de lo que es de sus congregaciones, iglesias o denominaciones, pero no maduran espiritualmente. Que el Dios vivo les bendiga y tenga misericordia de cada uno de ustedes.